Hola, ¿qué tal? Este, Espero estén bien. Logré pedir prestado un iPad y para dar la clase virtual, así que bueno, comenzamos. El único inconveniente es que a medida que yo vaya escribiendo, puede ser que se vea un poco lenta en la pantalla, pero ya pues, ahí ustedes pueden adelantar o retroceder como ustedes quieran. Bueno, entonces aquí tenemos la parte de lo que es el resumen correspondiente a lo que es el capítulo de integral de Fourier y lo que es transformada de Fourier. Básicamente es el resumen de todas las fórmulas y la parte teórica, por así decirlo. Pero sobre todo lo que son las fórmulas. Y de ahí también vamos a hacer un ejercicio y ahí ya. Pero bueno, entonces creo que su lección solo va hasta propiedades de lo que es la transformada de Fourier, lo que es transformada de Fourier seno y coseno. Entonces, bueno, vamos a ver toda esa parte del resumen y, y listo. Entonces, la primera parte es lo que es integral de Fourier. La representación integral de Fourier de una función está escrita de esta manera. O sea, tenemos a f de x y para hallar la representación en integral de Fourier sería la integral desde 0 hasta infinito a w coseno de wx más w, bw y bueno, todo eso ahí. El aw y el bw vienen dados de esta manera. 1 sobre pi, integramos desde menos infinito hasta infinito, la función f de x y bueno, todo eso ahí. Entonces, para hallar la representación en series de Fourier de una función f de x cualquiera, lo único que tenemos que hacer es hallar las funciones aw y bw, escritas de la siguiente manera. Entonces, lo único que hacemos es meter la función f de x aquí y, y listo, la integramos desde menos infinito hasta infinito, la función coseno de wx para obtener aw y para bw algo similar, pero con el seno de wx. Entonces, claro, de ahí si la función es discontinua, tiene puntos de discontinuidad o se comporta de manera diferente en un punto, supongamos en un caso así, tenemos una función definida así, entonces cuando integremos desde menos infinito hasta infinito, pues tenemos que fraccionar el intervalo, integrar de aquí, o sea, desde menos infinito hasta aquí, y luego desde aquí hasta acá, y así sucesivamente, tenemos que fraccionar el intervalo. Entonces así básicamente. Si nos piden hallar la representación integral de Fourier de f de x, lo hallamos de esta manera. De allí, consideraciones importantes es que utilizamos esta simbología como una especie como una pestañita, bueno, no sé cómo se llama ese símbolo, pero bueno, no utilizamos el símbolo igual. Otra consideración importante es que aquí, para representar en integral de Fourier de f de x, aquí ponemos diferencial de w. Y para hallar el aw y bw, ahí utilizamos el diferencial de x. Eso también es muy importante, o sea, como notación, obviamente. Que en la integral de Fourier de f de x utilizamos diferencial de w. Para hallar aw y bw utilizamos diferencial de x. Puede ser un poco obvio, pero bueno, son cosas importantes que a veces a uno se le puede olvidar. Entonces, bueno, de allí tenemos teorema de convergencia para ver la convergencia de la integral de Fourier, que nos dice lo siguiente, que la representación integral de Fourier de una función f de x va a ser igual o sea, va a converger a los límites laterales de la función en un punto x cualquiera, al promedio, va a ser igual al promedio de los límites de la suma de los límites laterales. Es muy similar a lo que es series de Fourier. Es básicamente lo mismo. En series de Fourier calculamos convergencia de series. Acá en integrales de Fourier vamos a calcular convergencia de integrales.
Y bueno, este teorema lo podemos utilizar siempre y cuando f y f' sean continuas por tramos en un intervalo menos L a L, y que también la función sea absolutamente integrable, que es básicamente que la integral desde menos infinito hasta infinito del módulo de no, del valor absoluto de la función, no es el módulo, del valor absoluto de la función exista y sea finito. Por lo general no hay preguntas así como que, o sea, verificar si es que se cumplen estas condiciones de aquí y esta de acá, sino que ya directamente aplicamos el teorema. Nunca me he encontrado con una pregunta así como de que verificar si la función sea absolutamente integrable o algo por el estilo. Pero bueno, esa es la teoría, ¿no? De allí también tenemos lo que es integral de Fourier coseno y lo que es la integral de Fourier seno, que eso ya es igualito como lo que es la serie de Fourier, si la función era par o si la función era impar. ¿Para qué utilizábamos esto aquí? Básicamente para ahorrarnos un poquito de tiempo en el cálculo de AW o BW. No solamente eso, sino que también a veces los ejercicios te pueden decir, hállame la integral de Fourier coseno de una función. Entonces, bueno, ahí sí tienes que aprenderte estas formas. Entonces, lo que es la integral de Fourier coseno, lo que quiere decir que la función es par, la hallamos de la siguiente manera. Solo tenemos el AW coseno de WX, en donde el BW sería igual a 0, y el AW, aplicando pues la propiedad, aquí sería igual a 2 veces, y ahí integraríamos en la mitad del intervalo, que sería desde 0 hasta infinito, porque acá inicialmente teníamos desde menos infinito hasta más infinito. Entonces nosotros estamos aplicando ese teorema cuando integramos funciones pares en un intervalo simétrico. Entonces sería igual a 2 veces y integramos en la mitad del intervalo. Y bueno, ya sabemos que el BW es 0. Bueno, yo creo que esa parte ya está más que clara. No hace falta como que la explique a profundidad. De allí viene la parte de lo que es integral de Fourier seno, que es cuando la función es impar. Y en este caso el AW sería 0. Y el BW también aplicamos la misma propiedad y integramos en la mitad del intervalo. Entonces, listo. ¿Para qué utilizamos estas dos cosas? Puede ser que la pregunta nos diga, halle la representación integral de Fourier de f de x. Y bueno, y si determinamos que f de x es par, o sea, de que f de x es igual a f de menos x, entonces aplicaríamos directamente esta parte de aquí. Pero a veces las preguntas no suelen ser así, sino que también suelen preguntar directamente como que hay la representación integral de Fourier seno o coseno ya. Coseno de f de x. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si tenemos dada una función f de x cualquiera, por ejemplo, algo así, supongamos que este sería f de x. Entonces, básicamente, lo que nos están solicitando es que a la función f de x le hagamos una extensión par. O sea, lo reflejemos con respecto al eje Y. Este sería el eje Y, entonces nosotros tendríamos que hacer un reflejo con respecto a este eje. Y así quedaría la función. Quedaría todo esto aquí. Sería todo esto aquí. Entonces, así básicamente suelen ser las preguntas. De allí ahora tenemos lo que es transformada de Fourier, que es básicamente, nace a partir de lo que es la integral de Fourier igualmente. Tenemos lo que es la transformada de Fourier coseno y lo que es la transformada de Fourier seno. Y bueno,
Como ustedes ya pueden darse cuenta, es igualito a lo que es la integral de Fourier, nada más que aquí afuera tenemos un raíz de 2 sobre pi. Entonces así, de esta forma de aquí, hallamos la transformada de Fourier coseno de una función f de x. De allí, esta es otra consideración importante también como pregunta teórica, por así decirlo. Es que el AW está muy relacionado con lo que es la transformada de Fourier coseno y están relacionados de esta manera, que significa que el AW proveniente de la integral de Fourier es igual a raíz de 2 sobre pi de la transformada de Fourier coseno de la función. Entonces, bueno, eso puede ser una pregunta teórica. O sea, como que más o menos cuál es la relación entre AW y la transformada de Fourier coseno. Entonces, por eso lo tengo anotado aquí. De allí otra consideración importante es esto de aquí, que sería básicamente la transformada de Fourier coseno inversa. ¿Y cómo la llamamos? Sería aquí el promedio de la suma de los límites laterales de un punto, raíz de 2 sobre pi, y integral desde 0 hasta infinito. Y aquí ponemos lo que es la transformada de Fourier coseno multiplicada por coseno de wx, diferencial de w. Entonces, listo. Bueno, esas son cosas que sí se deberían aprender. Son bastantes cosas, pero o sea, igualmente son sencillas. Todas se parecen y tienen la misma estructura. Así que bueno. Asimismo tenemos también con lo que es la transformada de Fourier seno. Básicamente es lo mismo. También tenemos una relación entre el BW y la transformada de Fourier seno. Y también tenemos lo que es la transformada de Fourier seno inversa. De ahí listo, también ahora tenemos las propiedades de las transformadas. Tenemos aquí lo que es la propiedad de linealidad. Aquí puse S, C porque se cumple tanto como para la transformada de Fourier seno como para la transformada de Fourier coseno. Se cumplen ambos casos. Y aquí también tenemos otras propiedades que, bueno, básicamente se la tendrían que aprender, ¿no? Que es la transformada de Fourier coseno de la derivada de una función. Es igual al W, transformada de Fourier seno de la función, menos raíz de 2 sobre pi y la función evaluada en 0. ¿Para qué nos servirían estas dos propiedades? Básicamente porque cuando nos dan, o sea, podemos hallarle la transformada de Fourier coseno de una función y aplicando estas dos propiedades podemos hallarle la transformada de Fourier seno de la función. Y, y es, o sea, lo utilizaríamos, por ejemplo, tenemos aquí la función, o sea, la derivada de una función. Y bueno, más bien nos están pidiendo encontrar la transformada, digamos, nosotros encontramos la transformada de Fourier coseno de una función f de x. Ya. Y luego nos piden hallar la transformada de Fourier seno de otra función. Y nos damos cuenta que esta f de x que estaba aquí viene a ser la derivada de esta función de acá. Entonces podemos hallar fácilmente la transformada de Fourier seno de una función que nos estén dando a partir de la transformada de Fourier coseno de esa función, de la derivada de su función. Entonces, listo, esa es también parte teórica y bueno, esas propiedades las aplicamos siempre y cuando tengamos nuestra f y f' sean continuas por tramos, también que sea absolutamente integrable, o sea, que la integral desde 0 hasta infinito del valor absoluto de la función
exista y sea finito. Y que también el límite cuando x tiende a infinito de f de x tiene que ser igual a 0. Esas son consideraciones importantes para la parte teórica básicamente. Y acá tenemos una extensión más de las propiedades que tenemos acá atrás, que ahora es para funciones con derivada de orden 2. Como les digo, es como una extensión de las propiedades que teníamos acá. Acá calculamos la transformada de Fourier coseno o seno de una función f'. Entonces acá vamos a calcular para f2'. Y bueno, y también tienen sus condiciones, que f' y f2' tienen que ser continuos por tramos, y que el límite cuando x tiende a infinito de la función, de la derivada de la función, tiene que ser igual a 0. Entonces, listo, eso es todo hasta donde va lo de la lección. Sería como que el resumen de las fórmulas, algunas condiciones, algunas relaciones como en la W y W. Y bueno, y todo eso ahí. Entonces, listo, ahora vamos con un ejercicio. El ejercicio lo tengo aquí. Y dice lo siguiente. Nos dice, dada una función f de x descrita de esta manera, o sea, x es Euler a la menos x, con x mayores o iguales que 0, nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo A, verifique, considerando las extensiones par e impar, tenemos que verificar esta igualdad, que este término que está aquí es igual a este término que está acá. ¿Y qué tenemos que hacer uso para hallar esa relación? Tenemos que hacer uso de las extensiones pares y de las extensiones impares de la función f de x. Ya, y ahora el siguiente literal nos están pidiendo básicamente deducir que este integral de aquí es igual a este integral de acá. ¿A partir de qué? A partir de básicamente de lo que es el teorema de la convergencia de integrales de Fourier. Entonces, bueno, vamos con el primer literal, con el literal A. Entonces nos está diciendo que, ya, entonces primero vamos a hallarle lo que es la extensión par de la función f de x. O sea, vamos a hallarle lo que es la integral de Fourier coseno. Integral de Fourier coseno. Así vamos a poner. De f. Entonces, ¿cómo hallamos la integral de Fourier coseno de f? La teoría nos decía que para hallar la representación en integral de Fourier coseno de una función sería igual y lo tenemos por acá. Entonces es integral desde 0 hasta infinito a w coseno de wx, diferencial de w, en donde el AW sería igual a 2 veces y integramos en la mitad del intervalo, o sea, sería desde 0 hasta infinito de f de x coseno de wx de x. Entonces, listo, primero tenemos que definir nuestra función f de x. Como nos habían dicho,
a nuestra f de x tenemos que hacerle una extensión para la función. Entonces nosotros tenemos que nuestra f de x está un poquito difícil de graficarla. Es x por Euler a la menos x. Es complicado graficarla, la verdad. Yo no sabría cómo graficarla. Pero ¿cómo hacemos en esos casos? Nos están diciendo que esta función f de x, o sea, se da a partir de x mayores o iguales que 0. Entonces, en nuestro plano cartesiano, aquí vamos a tener el 0. Entonces nuestra función está definida de aquí para acá. No sabemos cómo es la función, pero pongámosle algo así como, no sé, pongámosle algo así. Ya, entonces, y está definida para x mayores o iguales que 0. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que hacerle una transformación, una extensión para la función f de x. Lo que significa que nosotros tenemos que hacerle un reflejo a la función con respecto al eje y. Es decir, si está de ahí, tenemos que hacerlo para acá. Poniendo un ejemplo, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué forma tiene la función f de x. Pero bueno, supongamos que es así. Entonces nosotros le hacemos un reflejo y listo. Nuestra función quedaría definida así. Entonces, como la función es par, se cumple que f de x es igual a f de menos x. Entonces, ya eso ya sabemos. Vamos a borrar también lo que es la gráfica. Entonces f de x va a ser igual. Tenemos que para x mayores o iguales que 0, va a ser igual a x Euler a la menos x. Y ahora, como habíamos dicho, que por ejemplo teníamos así, y esto de aquí es x Euler a la menos x, que está definida para x mayores o iguales que 0. Pero ahora, ¿cómo definimos este tramo que está acá? Este tramo que está aquí, que está definida para x menores o iguales que 0. ¿Cómo lo hacemos? Con la condición que yo había escrito, que era que f de x es igual a f de menos x. Entonces, para hallar esta parte que está aquí, ese pedazo que está ahí, básicamente a nuestra función, la tenemos que evaluar en menos x. O sea, tenemos que hallar f de menos x. F de menos x sería igual, evaluando en menos x, tendríamos así. Tendríamos así. Entonces, para los x menores o iguales que 0, tenemos menos x Euler a la x. Entonces así definimos nuestra función. Ahora sí tenemos una función par. Entonces listo. Bueno, al fin y al cabo, pues no era como que necesario hacer este paso aquí. Pero igualmente puede ser como que una especie de pregunta. Digamos, la pregunta también puede ser, defina f de x. Entonces, ¿cómo la definimos? Así. Esta sería f de x por definición, pues no. Entonces, bueno. Vamos a borrar esto acá también. Y ahora tenemos que hallar el lado w. Entonces el lado w sería igual a 2 sobre pi, integral desde 0 hasta infinito, f de x, que sería x Euler a la menos x, y coseno de wx. Y ahora listo. Tenemos que integrar esto de aquí. Y bueno, vemos que no está nada fácil.
está un poquito medio complicado y un poquito medio tedioso. Tendríamos que aplicar por partes. Tendríamos que decir que este x es u y este x es b. Y bueno, la verdad es un poco larga esa integral. Yo ya tengo la respuesta, así que la voy a escribir yo directamente. ¿Cuál es la respuesta? Para no perder tiempo y estar integrando. De allí, pero esta sería una forma de poder resolver esa integral. Resolverla por partes, decir que x es igual a u y decir que b es igual a la integral de u elevado a la menos x coseno de wx. Entonces, bueno, tendríamos que aplicar por partes y bueno, antes de aplicar también por partes, tendríamos que encontrar a b, que sería la integral desde 0 hasta infinito de u elevado a la menos x coseno de wx. Y esto, como vemos, es una integral recursiva, o sea, que tenemos que aplicar por partes unas 2 o 3 veces para que nos volvamos a encontrar la misma integral y ahí despejarla. Y de ahí, claro, con un poco de paciencia van a poder resolver la integral. Un poquito de paciencia y cuidado, porque uno de los principales errores más comunes aquí en este tipo de ejercicios siempre son los signos. Porque, bueno, trabajamos con cosenos y cuando derivamos, trabajamos con senos o con cosenos y cuando lo derivamos o cuando lo integramos, siempre nos aparece un signo negativo por ahí. Y cuando estamos aplicando por partes, también dentro de la fórmula, al aplicar por partes, aparece un signo negativo. Entonces es muy común equivocarse en un signo. Así que bueno, hay que tener cuidado integrando. Como les digo, un poco de paciencia se puede resolver. Bueno, una vez ya se integral, que yo voy a poner ya la respuesta directamente, ustedes pues deberían de hacerla manualmente. Nos quedaría aquí un menos coseno de wx más w seno de wx. Y todo esto que está dividido para 1 más w cuadrado. Menos e elevado a la menos x, 1 menos w cuadrado, coseno de wx, menos 2w, seno de wx. Todo esto dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado. Y todo esto estaría evaluado desde 0 hasta infinito. Entonces, listo, esto sería ya resolviendo la integral, resolviendo todo. Nos quedaría de esta manera. Y ahora sí. ¿Y ahora qué hacemos ahí? Tenemos que ingresar los límites de integración. Entonces, el la w nos quedaría como 2 sobre pi y entonces, bueno, si ingresamos el infinito, por así decirlo, en este término de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, todos tenemos este x de aquí y multiplicado por todo esto que está acá. Si nosotros evaluamos el infinito, vamos a tener algo que pues, crece hasta, bueno, esta parte de aquí que es de senos y cosenos, eso ahí oscila entre menos 1 y 1, porque sabemos que la función coseno y la función seno pues están acotadas, ¿no? Entre menos 1 y 1. Este x que está aquí afuera también va a crecer hasta el infinito, cuando x tiende al infinito. Pero todo esto aquí está multiplicando por un Euler a la menos x. Lo que significa que todo lo que está multiplicando alrededor básicamente va a tender a, a cero. Euler a la menos x tiene una forma así.
Entonces, cuando x tiende al infinito, todo eso se hace 0. Así que básicamente cuando nosotros evaluamos el infinito en esta parte de la integral, en esta parte en este término aquí, vamos a tener que se hace 0. Se hace 0 todo eso ahí. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Entonces tendríamos 0 menos, y ahora que tenemos que evaluar en 0. Si evaluamos en 0 también en este término que está aquí, en todo este término, vamos a tener que se hace 0. Así que bueno, tenemos 0 por esa parte. Ahora para acá, el siguiente término, si lo evaluamos en infinito, también tenemos todo esto de aquí, que bueno, está oscilando, porque tenemos aquí coseno y acá también tenemos seno. Son funciones que oscilan entre -1 y 1, son funciones acotadas, pero está multiplicándose por una exponencial de exponente negativo. Entonces, a medida que tiende al infinito, todo eso se va a hacer 0. Entonces vamos a tener un 0 aquí. Ahora menos, si volvamos en 0, vamos a tener 1. Aquí sería 1 menos w cuadrado. Si evaluamos en 0 en el coseno, nos quedaría 1. Y si evaluamos el 0 en el seno, nos quedaría 0. Entonces, nos quedaría de esta forma, dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado. Entonces la w es igual a 2 sobre pi. Multiplicamos por menos, quedaría más, y entonces nos quedaría 1 menos w. 1 menos w cuadrado dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado. Deme un segundito. Bueno, entonces la w queda escrito de esta manera. Esto sería la w. Y entonces, bueno. Entonces ya la respuesta final nos quedaría que la representación en integral de Fourier coseno de f de x sería desde 0 hasta infinito, sería la w, 1 menos w cuadrado dividido para 1 más w cuadrado y todo eso al cuadrado, diferencial de w. Entonces básicamente esa sería la respuesta por esa parte. Ya tenemos allá lo que es la parte de coseno. Aquí iría coseno de wx. Entonces ahí sí. Ahora para hallar la representación en integral de Fourier seno, vamos a ponerla por aquí. Que también sería básicamente parte del literal A. Entonces, para hallar la representación integral de Fourier, seno de una función f de x sería desde 0 hasta infinito, bw, seno de wx, diferencial de w. ¿Y cómo hallamos el bw?
el W lo hallamos como 2 sobre pi y integramos en la mitad del periodo. Ahora sí mismo, como en la parte anterior, tenemos que definir porque sí, o sea, tenemos que definir con qué función f de x estamos trabajando. En este caso estamos haciendo una extensión impar, por lo que si tenemos una función que está escrito así, nosotros tendremos que hacerle un reflejo, o sea, tenemos que volverle impar, que básicamente sería así la función. Bueno, no sabemos si exactamente es así, pero poniendo de ejemplo, ¿no? Que en cuyo caso la función fuera así, para volverla impar tenemos que reflejarla para acá, ponerla para acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x igual a la menos x para x mayores o iguales que 0. Y ahora, ¿qué sucede con la función para x menores que 0? La función tendría este comportamiento que está aquí. Y como hallamos esa parte de la función, entonces, como sabemos, f de x tiene que ser igual a f de menos x, porque así es la definición de una función impar. Entonces, tenemos que hallar este término que está aquí. Ese término que está ahí sería menos, y aquí iría la función evaluada en menos x. La función evaluada en menos x está escrita así. Entonces nos quedaría, aquí sería más, sería x, y aquí quedaría positiva, nos quedaría x. Déjame ver por acá. Ya. Entonces aquí para x menor que 0 nos quedaría x elevado a x. Entonces listo, ahora sí podemos hallar el w. Integramos de 0 hasta infinito. ¿Qué función cogemos? X elevado a la menos x, seno de wx, diferencial de x. Ahora sí mismo, como en el ejercicio anterior, tendrían que ustedes aquí definir u, y todo esto aquí sería b. Y claro, aparte tendrían que encontrar cuál es la integral de b, que sería esta de aquí. Y bueno, eso sería una integral nuevamente recursiva, en donde tienen que aplicar por partes como 2 veces, despejar la integral y así. O bueno, aplicar el método que ustedes deseen, que se la haga más fácil. Aquí en mi caso pues ya tengo escrita la respuesta. Y la respuesta para W sería igual 2 sobre pi. Aquí va x elevado a la menos x menos seno wx menos w coseno wx. Todo esto está dividido para 1 más w cuadrado menos elevado a la menos x seno de wx más 2 w coseno de wx, y todo esto dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado, y todo esto está evaluado desde 0 hasta infinito. Entonces listo, ahora tendríamos que reemplazar. ¿Cómo nos quedaría? Asimismo, como ya lo analizamos hace un momento, si nosotros ingresamos el infinito en esta expresión que está aquí, vamos a tener que se nos hace 0. Y si reemplazamos el 0, se nos hace 0 también. Entonces menos. Ahora si reemplazamos el infinito en este término que está acá, también se nos hace 0. Y si reemplazamos el 0, tendríamos 1 menos w cuadrado
No, y ya si reemplazamos el 0 aquí en el seno, se nos haría 0. Entonces este término ya no está. Y tendríamos, si reemplazamos el 0 en el coseno, tendríamos 2w dividido por 1 más w cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces ya como respuesta final, w sería igual a 2 sobre pi. Aquí ya multiplicando por 2, vamos a ponerle aquí 4 w 1 más w cuadrado al cuadrado. Entonces listo. Ya podemos escribir cuál es la representación integral de Fourier seno de f de x. Sería integral 0 hasta infinito. El w seno de wx. Diferencial de w. Entonces listo. Aquí ya hallamos cuál es la representación integral de Fourier de f de x. Seno. Acá tenemos la representación integral de Fourier coseno. ¿Qué nos decía el integral A? Nos decía demostrar esta igualdad, que esta integral de acá es igual a esta integral de acá. Si nosotros vemos que efectivamente la integral de Fourier coseno tenemos 1 menos w cuadrado dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado, es justo lo que tenemos aquí. Y básicamente este pedazo que está acá sería la representación integral de Fourier seno. Entonces tenemos que de alguna manera igualar ambas expresiones. ¿Cómo hacemos eso? Por el teorema de la convergencia. Vamos a coger estas dos partes que están aquí. A ver. A ver, un ratito. Vamos a hacer más chiquito. Bueno, entonces tenemos así. Aquí tenemos un 0 aquí y listo. Ya, entonces tenemos esas dos partes. Tendremos la integral de Fourier coseno escrita en azul y la seno escrita en verde. Ahora, ¿qué más hacemos? Habíamos dicho que para establecer una igualdad íbamos a aplicar un teorema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el color negro, y aquí tenemos estas dos cosas. Aplicando el teorema de convergencia, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral de Fourier coseno converge a los límites laterales, ¿verdad? De un punto x sub 0 al promedio. Pero, obviamente, pues nuestra función, no sabemos cómo es, pero está definida desde 0 hasta infinito. Y bueno, es la función x coseno de Euler a la menos x. No sabemos cómo es. Pongámosle que es algo... no sé la verdad cómo sería. No sé, pongámosle algo así o no sé. Como ejemplo. Entonces,
habíamos dicho que esto de aquí es igual a f de por izquierda más por derecha. Pero sea cual sea el punto que escojamos, la función es continua en todo su dominio, en todo punto en el cual la función esté definida, que es desde x mayores o iguales que 0. Por lo tanto, la integral de Fourier converge a f de x. Entonces esto va a ser igual a f de x. Y esa f de x sería esto, siempre y cuando tomemos el intervalo de x mayores o iguales que 0, porque eso es lo que habíamos dicho. Acá va a suceder exactamente lo mismo, porque todo nace a partir de la misma función. Entonces vemos que tenemos que esto de aquí es igual a esto de aquí, esto de aquí es igual a esto de aquí, y estas dos cosas son iguales, por lo tanto, estas dos integrales también son iguales. Entonces, básicamente tenemos que integral de 0 hasta infinito, voy a sacar el 2 sobre pi, 1 menos w cuadrado, dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado, coseno de wx, eso es igual a 2 sobre pi, integral de 0 hasta infinito, y acá 2w. Aquí, como nosotros vemos, aquí es el 4, ¿no? Pero acá en nuestro ejercicio nos están pidiendo 2w. Entonces, como que separamos ese 2, ¿no? Entonces tenemos 2w dividido para 1 más w cuadrado al cuadrado, diferencial de w. Entonces, listo, podemos simplificar estos 2 sobre pi. 2 sobre pi, vamos a hacerlo directamente. O sea, lo vamos a borrar. Vamos a mover este igual también. Pongámosle así. Entonces, listo, hemos demostrado lo que nos habían pedido, que era el literal A, que sería todo eso que está ahí. Y esta básicamente sería la respuesta del literal A. Básicamente, o sea, a pesar de que el ejercicio decía de demostrar, pero igualmente estuvimos practicando lo que es la representación integral de Fourier seno y coseno, y listo. Ahora, ¿qué pasa para la parte W? Y bueno, también estuvimos practicando lo que es convergencia integral de Fourier. Y ahora para la parte W, nos están diciendo estudiar la convergencia, bueno, lo que ya hemos dicho, ¿no? Deducir esta igualdad, ¿a partir de qué? De la convergencia de la integral de Fourier. Entonces, ya en el literal A habíamos definido esa igualdad. A ver, vamos a ver lo que nos están pidiendo bien. Vamos a borrar esto aquí. Básicamente, bueno, no puedo recortar ese pedacito que está ahí. Pero bueno. A ver. Entonces pensemos aquí. ¿Qué nos están pidiendo? Aquí tenemos un 1. Acá tenemos un w cuadrado. Este fue el literal A que nosotros resolvimos, ¿no? Habíamos ya demostrado esta igualdad. Si nosotros vemos, aquí tenemos un 2w. Acá no tenemos, acá no tenemos nada que depende de w solito, porque aquí tenemos un w solito. Acá en el literal B no tenemos en las integrales que nos están pidiendo, no tenemos ningún 2w o w solito, no lo tenemos. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un 1 aquí y tenemos un w cuadrado acá. En esta parte de la expresión que tenemos en el literal A, no tenemos aquí el 1 o el w cuadrado. Entonces,
Entonces significa que esta expresión de aquí no se lo utilizó. No estamos utilizando esa parte de la expresión. Pero ¿qué pasa si analizamos esta parte de acá? En esta parte de acá, aquí, si nosotros vemos, aquí sí tenemos un 1 y acá también tenemos un W cuadrado, que es justamente lo que nos están pidiendo. Acá también tenemos un 1 y acá también tenemos un W cuadrado. Y los denominadores, pues sí son igualitos, ¿no? Son igualitos los denominadores. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron, más o menos? Deduciendo, ¿qué fue lo que hicieron? Básicamente, aplicó linealidad aquí. Hay que aplicar linealidad aquí y separar las integrales en dos. Y esas dos integrales van a ser las que están aquí. Pero claro, cuando nosotros aplicamos linealidad a este término que está acá, tenemos un coseno de Wx. Acá no lo tenemos. ¿Y qué es lo que nos decía la convergencia de integral de Fourier? Que la integral de Fourier converge al promedio de los límites laterales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desaparecer ese coseno de Wx? Tenemos que darle un punto a la integral de Fourier y así poder hallar la integral que nos están pidiendo. O sea, el punto que nosotros escojamos dependerá de lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a hacer por aquí el ladito literal B, para no tener muy lejos el ejercicio. Entonces, habíamos dicho que íbamos a aplicar linealidad. Entonces nosotros tenemos integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre 1 más W cuadrado, todo esto aquí al cuadrado, y está multiplicando por el coseno de Wx, diferencial de W, tenemos menos integral desde 0 hasta infinito, W cuadrado dividido para 1 más W cuadrado al cuadrado, diferencial de W. Y hemos dicho que esto era igual a la integral desde 0 hasta infinito de 2W dividido para 1 más W cuadrado al cuadrado seno de Wx de W. Aquí me faltó aquí un coseno de Wx. Entonces listo. Pero claro, nosotros habíamos dicho que esto de aquí converge a f de x, que sería Euler a la menos x. Y esto de aquí también converge a x Euler a la menos x, si se recuerdan en el literal anterior. Eso fue lo que hicimos. Que esta integral de Fourier, todo esto de aquí, toda esa expresión que está del lado izquierdo de la igualdad, converge a x por Euler a la menos x, y lo que está acá en el lado derecho converge a x por Euler a la menos x también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos están pidiendo? Nos están pidiendo, o sea, si nosotros vemos, ya tenemos esta expresión de aquí, ya la tenemos acá, la tenemos aquí, o sea, parecida, ¿no? Y esta expresión de acá, la tenemos parecida a la de aquí. ¿Y qué pasó con esta de aquí? Pues básicamente no está. Y aquí nos están diciendo que tenemos que igualar esta de aquí con esta de acá. Significa que acá en nuestro ejercicio tenemos que igualar este integral que está aquí con este integral acá. Pero dentro de esta igualdad tenemos este término que está aquí que nos está molestando. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que tenemos que pensar en un punto x sub 0 de forma tal que, o sea, en función de la integral que nos esté pidiendo para hallar la convergencia. ¿Y qué podemos hacer para poder deducir ese punto? Pues tenemos que pensar en lo que tenemos y tratar pues de deducir cuál puede ser ese punto. ¿Cómo nos podemos ayudar? Aquí tenemos este término que está aquí. Habíamos dicho que este término no lo necesitamos, porque lo que nosotros queremos es hacer
lo que nosotros queremos hacer es igualar este integral con este integral de acá. Por lo tanto, este integral de aquí, que tiene el seno, no debería estar. ¿Y cómo la quitamos? Pues este integral debería de ser 0. ¿Cómo hacemos que valga 0? Tenemos que hacer que el seno valga 0. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que darle el x igual a 0. Y así, de esa forma, podemos hacer la integral igual a 0, lo que está al lado derecho de la igualdad, y aquí tenemos un menos, por lo tanto, al otro lado pues estaría sumando, y ahí ya demostraríamos lo que nos estarían pidiendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces habíamos dicho que todo esto que está en azul, lo que está subrayado azul, converge a x por euler a la menos x, acá también converge a eso ahí. Entonces seleccionamos x igual 0. Y entonces vamos a tener que este integral de aquí, desde 0 hasta infinito, 1 más w cuadrado, seno de wx, habíamos dicho que era igual a, ya en x igual 0, aquí por 0, va a ser igual a 0. Y entonces ahora sí tenemos que la integral de 0 hasta infinito del coseno de, allá aquí evaluamos en 0, y eso nos daría 1. Entonces tenemos 1 sobre 1 más w cuadrado, al cuadrado, diferencial de w, va a ser igual 0 hasta infinito, w cuadrado, y aquí ya reemplazando nos quedaría w cuadrado nada más, 1 más w cuadrado y todo eso al cuadrado, diferencia de w. Y entonces listo, y ahí resolvemos lo que es el literal b. O sea, demostramos que efectivamente se cumple esa igualdad. ¿Y a qué van a ser iguales estas integrales? Esta integral de aquí y esta integral de acá son iguales entre sí, pero también son iguales a 0. Porque, bueno, no sabemos si son iguales a 0. No, es un error. La resta de las dos son iguales a 0, pero las dos no son 0. Pero sí son iguales. Entonces, listo. Eso sería todo. Y bueno, si tienen alguna duda, me avisan. Y bueno, esto vendría a ser lo que es en la parte de integrales de Fourier. La parte de transformadas de Fourier, si nosotros vemos, pues es igualito a lo que es la integral de Fourier. Nada más que tenemos un término extra, que es este de aquí, que es raíz de 2 sobre pi. Más adelante van a haber teorías nuevas, conceptos un poco nuevos. Y bueno, ya haremos ejercicio de eso. Pero bueno, por el momento, bueno, es suficiente hacer ejercicios de integrales de Fourier. Y bueno, y es fácil entender la parte de lo que es la transformada de Fourier coseno y seno, porque es lo mismo, pero nada más que tenemos aquí un raíz de 2 sobre pi. Entonces, listo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos.